Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y con todos los que los que se están uniendo en línea. Qué bendición que no tenemos límites porque por este medio podemos conectarnos a los hogares, a las oficinas. Estoy seguro que hay gente que está en su automóvil, ¿verdad?, conectado a la reunión, y pues bienvenidos absolutamente todos. En semanas pasadas yo inicié un estudio, si es que mi computadora prende. Yo inicié un estudio con ustedes que se llamó Sendas de Justicia. Y nos basamos nosotros en el Salmo 23, un salmo muy conocido y amado, ¿verdad?, por millones y millones de creyentes. Y el salmo dice lo siguiente. Salmo 23, versos 1 en delante dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí es donde empieza la pregunta: ¿a qué se refiere esto de sendas de justicia? Porque para nosotros significa que un juez separa entre dos personas que están en un conflicto y pues él resuelve aquel conflicto en una forma equitativa y le da a cada quien lo que a cada quien le corresponde. Para nosotros eso es justo. Por ejemplo, cuando a nosotros nos sucede algo malo, decimos no es justo. Básicamente lo que estamos diciendo es: yo no me he portado de tal manera que me deba suceder algo así. O sea, no está aquella balanza en su lugar. Pero cuando la Biblia habla de justicia, no se refiere a una balanza, se refiere a una condición interna delante de Dios, con una rectitud, con una pureza interior que refleja la rectitud y la pureza interior de Dios. La Biblia nos dice: Dios es justo. Y esto significa que Él en su interior siempre es recto, siempre es derecho, siempre hace aquello que es correcto. Esto es una cosa muy importante para nosotros entender la Biblia, porque la palabra justicia aparece en tu Biblia por lo menos 370 veces. Y si tú no tienes una idea correcta de lo que significa, pues vas a leer pasajes enteros, pasajes claves, sin realmente saber qué es lo que Dios está diciendo. Entonces, justicia se refiere a una condición interior delante de Dios, de una rectitud, de una pureza adentro, que luego se manifiesta en actos de rectitud y de pureza que reflejan aquella condición interior. Y nuevamente, Dios es justo. Y Eclesiastés nos dice que Dios hizo al hombre recto, que Dios lo hizo justo, pero que luego nosotros nos buscamos muchos desvíos, muchas perversiones, dice la Escritura. Entonces, ¿en qué consiste eso? Pues no consiste en que Adán y Eva asesinaron a alguien, ni que le robaron algo a alguien, sino que consiste en que en un momento ellos dijeron: nosotros vamos a vivir la vida a nuestra manera, según lo que yo pienso que está bien. Y en el momento que Adán hace eso, se separa de Dios. Se hace una brecha, una barrera entre los dos, y aquella condición interna de Dios, aquella rectitud, esa justicia de Dios, ya Adán no participa de ella, porque él dice: no, yo lo voy a hacer como yo pienso. Y ese es el problema de la raza humana, de que todo el mundo pensamos que lo que yo hago está bien. Y cada quien maneja su vida, su negocio, sus estudios, su familia, su cuerpo, su dinero, a la manera en que a él o a ella le parece bien. El problema es que hay miles y millones de diferentes opiniones y cada uno consideramos que estamos en lo recto. Pero ninguna de estas se conforma a aquella pureza, a aquella derechez de Dios. Y por lo tanto estamos separados de Dios. Ahora, el ser humano no está separado de Dios porque él hace cosas malas. El ser humano está separado de Dios
porque heredó esta condición de injusticia. Heredó de Adán el hecho de que es injusto y como consecuencia hace cosas que no concuerdan con Dios. Esto es importante entender. Esa es la razón que un bebé inocente es egoísta. Esa es la razón que un bebé inocente es violento. Esa es la razón que tú no pones un cuchillo filoso en manos de un bebé. ¿Por qué? Le puede hacer daño a otras personas. ¿Sí? Porque la naturaleza del ser humano caído es una naturaleza separada de Dios. Y por lo tanto hace aquello que no concuerda con Dios. La Escritura lo dice de la siguiente manera: no hay justo ni aun uno. Y eso es una aseveración muy terrible, porque los seres humanos queremos pensar que sí, que si hay algo bueno en mí, que si hay algo justo en mí, que si hay algo que debe causar que Dios me acepte y me bendiga. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario. Dice: no hay ninguno que sea aceptable a Dios en base a lo que él o ella hace. Ninguno. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 2 que antes de Cristo nosotros estábamos, dice, ajenos a los pactos de la promesa. Dice: lejos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces, pero nosotros decimos, pero de hecho el ser humano en general, en cualquier cultura, piensa que si él dice palabras pidiéndole a Dios o a la figura divina en la que él crea, que Dios le debe oír y que Dios le debe contestar. Inclusive es muy popular frases como: la oración es muy poderosa, cuando no es cierto. ¿Por qué? Porque ninguna persona es aceptable a Dios por lo que él o ella hace, porque no hay justo ni aun uno. Y Dios es absoluta y perfectamente justo y recto y derecho en su interior, en todos sus motivos, en todas sus acciones, y el ser humano no. Ahora, los seres humanos solemos decir: bueno, pues es que somos humanos, todos pecamos. En efecto, diciendo que es la naturaleza del humano pecar, pero Dios hizo al ser humano para la justicia, no para el pecado. Y cuando nosotros decimos es que bueno, pues es que somos humanos, lo que estamos haciendo es aceptando la más grande de las mentiras, que dice que Dios tiene que aceptar el hecho de que yo peco, porque pues así es y ni modo que le vas a hacer. Y Dios no nos hizo para el pecado. Por eso todos peleamos por decir: no soy tan malo. Por eso todos peleamos por decir: yo pues algo bueno he de tener, ¿sí? Y en algo Dios tiene que tomar en cuenta mi forma de pensar o mis buenas intenciones, etcétera. Todos hacemos eso porque Dios nos hizo para ser justos y no podemos aceptar que no lo seamos. Es una cosa muy dura para uno aceptar que uno no es justo ni aceptable ante Dios. Y hay personas que me han dicho: ay, pastor, pero ¿por qué enfoca tanto en decir que no somos y que no estamos bien y que no tenemos? Y es por esto: si tú no aceptas la realidad de que Dios no te podía aceptar, de que no estabas en una condición aceptable a Dios, tampoco puedes tú experimentar la riqueza de la aceptación que tienes en Cristo. Si no puedes tú reconocer el rechazo total de Dios a lo que yo era, tampoco puedes disfrutar la aceptación total que ahora tengo por causa de Jesús. Entonces, en vez de cuando yo empiezo a decir: no, es que yo pues más o menos no estaba tan mal, en vez de ayudarme a que Dios me acepte, lo que hago es privarme de la bendición de que Dios me ha recibido. Ahora, ¿cómo es eso? Pues la Escritura dice que Dios voltea al planeta Tierra y no hay un solo justo, y escoge a un injusto, a uno que era pagano, a uno que adoraba a dioses extraños,
a uno que era parte de su cultura, donde se practicaba pues la idolatría y la hechicería y todo lo que practican las culturas, igual que en nuestro país. ¿A quién no le ha leído alguien las cartas o jugó a la ouija o fue para que leyeran las hojas del té o que le hicieran una limpia? ¿Y quién no practicó la idolatría? Es lo que nos rodea y es lo que rodeaba a Abraham. Y Dios lo escoge a un hombre que ni pensaba en Dios, que ni sabía nada acerca de Dios, que no tenía ningún mérito ante Dios, que no era aceptable a Dios, y Dios se le aparece y le llama. Y la Biblia nos dice que Abraham le creyó a Dios. En Génesis capítulo 15, y usted anote lo que le hace que no lo busque en este momento, pero Génesis 15, versículo 6, dice la escritura que Dios le dice a Abraham una promesa y dice, y creyó Abraham al Señor, dice, y le fue contado por justicia. O sea que en el momento que Abraham le cree a Dios lo que Dios le dice, Dios toma esa fe y la anota como Abraham es perfectamente recto, Abraham es perfectamente puro, Abraham es completamente derecho en su interior, igual que yo. Y a partir de ese momento Dios tiene una relación con Abraham porque tomó lo que Abraham creyó y lo estableció como rectitud delante de Dios. Ahora, siglos después, viniendo Cristo, cuando Él muere y resucita, ese principio establecido aquí en Génesis ahora es lo que rige la vida de todos. El que cree en Cristo, Dios le atribuye su perfecta rectitud interna. Dios le imparte una condición de pureza interior que refleja la perfecta pureza interior de Dios, pero se lo imparte en el momento que cree en Cristo. Y a partir de ese momento hay un cambio extraordinario del cual quiero hablar un poco más hoy. Pero esta es la razón, mis amados, que nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Porque allá afuera hay gente muy linda, muy decente, y ellos están igual de ajenos a Dios. Aunque le pidan a Dios, aunque hagan oraciones, están igual de no aceptados por Dios como lo está un narcotraficante. ¿Por qué? Porque ninguno puede hacer lo suficiente para que Dios lo acepte. Por eso Dios nos acepta a través de la fe en Cristo y solo a través de la fe en Cristo. No hay otra entrada. ¿Sí? Ahora, Abraham entonces le cree al Señor y Dios se lo cuenta como aquella rectitud, como aquella pureza interior que refleja la pureza de Dios. Pero luego más adelante, en Génesis 18, pues Dios y Abraham han caminado juntos ya por muchos años, y en todo este caminar Dios ha producido cambios en la vida de Abraham. Abraham es otro hombre. Abraham ha crecido en su relación con Dios, ha crecido en su fe, pero escucha lo que dice aquí en Génesis 18. Voy a leer a partir del versículo 17. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? O sea, Dios le había hecho promesas enormes a Abraham acerca de su propósito en escogerlo. ¿Sí? Dios le había hecho promesas que rebasaban su propia vida y promesas extraordinarias. Dijo: en tu descendencia, dice, para empezar, reyes van a descender de ti, y tú vas a tener una descendencia que va a ser más grande que toda la arena del mar. Dice, y a través de tu descendencia yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Inmensa la promesa de Dios sobre Abraham. Y dice lo siguiente, versículo 19: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Quiero que digan conmigo la frase: haciendo justicia y juicio. Dice:
haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Abraham el pagano le cree a Dios y le es contado por esa rectitud. Dios pone en el registro de Abraham recto, puro, derecho, completamente aceptable, y Dios entra en una relación con él. Pero luego encontramos a Abraham ahora haciendo justicia, practicando esto, y dice Dios, esto causará que yo pueda cumplir todas las promesas que he hecho sobre su vida. Entonces la salvación o el ser aceptados por Dios viene cuando una persona pone su fe en Cristo exclusivamente, y luego el cumplimiento de todo el propósito de Dios viene a la medida que la persona obedece al Señor y practica la justicia. De modo que aquella condición interna ahora se manifiesta en actos externos que corresponden a lo que Dios le ha impartido. O sea, Dios es justo y por lo tanto sus acciones son justas. Dios es recto, sus motivos son puros y por lo tanto sus acciones son rectas y son puras. Y luego Dios toma a un individuo, ese individuo cree en el Señor, Dios le atribuye esa perfecta pureza y rectitud, y entonces empieza a salir de su vida acciones que concuerdan con esa nueva condición interior. Y como resultado, Dios cumple el propósito que Él había asignado a esa persona. Muchas personas preguntan, bueno, si alguien desobedece al Señor, ¿se va a perder eternamente? Pues yo he visto que el Señor es un Salvador y Él encontrará la forma de salvar a esa persona. Él encontrará la manera de llevarlo a que se arrepienta, a que se rinda al Señor. Pero no se cumplirá la promesa de Dios sobre su vida. No se cumplirá el propósito de Dios sobre su vida. Se salvará, dice Primera de Corintios, pero como alguien que se salva de un incendio, ¿verdad? Que sale chamuscado, se salvó, pero no logró nada. Pero en Abraham el propósito de Dios se cumpliría, porque aquella fe que Dios le imparte, ahora Abraham la practica. Ahora, me encanta como dice en la traducción Nueva Versión Internacional, Dios dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Wow, me impacta, porque no solamente Abraham practicaría él, sino que él se iba a asegurar que sus hijos y sus nietos, y hasta donde él alcanzara, también caminaran en el camino de la justicia de Dios, de esta rectitud profunda adentro que produce actos por fuera. Le quiero leer lo que escribí al respecto. Al creer en Jesús, Dios te atribuye su justicia, haciéndote aceptable ante Él. Ahora, al hacer lo que dice su palabra, se cumplen sus promesas a tu vida. La redención de Cristo y la llenura de su Espíritu que viene por esa redención te dan el poder para vivir la vida de un justo como Dios es justo. Entonces, en las religiones, el ser humano hace lo correcto para que Dios lo acepte como justo. Pero la Biblia nos dice que eso no funciona. En el reino de Dios, en el Evangelio, Dios te imparte la justicia gratuitamente por creerle, y entonces te enseña a caminar, ahora con el poder de Dios, a caminar de acuerdo a esa nueva naturaleza que Él te ha impartido. Déjenme les muestro un poco acerca de cómo esto era, porque necesitamos entender, bueno, ¿y qué es justicia ya a la hora de la práctica, a la hora de caminar en ello? ¿Cómo se ve aquello? ¿Sí? Porque nosotros vivimos en un mundo donde cada quien opina que lo que hace está bien.
Y pudiera dar un montón de ejemplos, pero nunca acabaríamos, porque todo mundo tiene su propia versión de lo que es correcto y todo mundo jura que lo que él o ella hace es lo correcto, y pues el resultado es un caos de planeta, ¿sí? Pero vamos a ver lo que Dios establece. Cuando Abraham, pues su descendencia crece y se multiplica, y luego duran aproximadamente 430 años en Egipto, terminan siendo esclavos de los egipcios, pero se multiplican en gran manera, y bajo el liderazgo de Moisés, Dios los saca de la esclavitud en Egipto y los lleva al monte de Sinaí, y ahí les da la ley, lo que es conocida como la ley de Moisés, no porque sea de Moisés, pero Moisés es el que la redactó, ¿sí? Y en esta ley Dios les da a detalle lo que Dios considera rectitud, lo que Dios considera aceptable, lo que Dios considera que lo refleja a Él, ¿sí? En efecto, Dios les pone por escrito lo que Dios espera de los suyos. La ley la encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, también conocidos como el Pentateuco. Pero yo quiero leerles nada más de 2 capítulos que se encuentran en Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio capítulo, ¿por dónde empezamos? Porque todo esto está pero tan bueno. Vamos a empezar en el capítulo 6, ¿está bien? Dice ahí: y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Escucha bien lo que dice aquí. Dice: y tendremos justicia. Digan conmigo: tendremos justicia. O sea, seremos nosotros aceptables a Dios. Seremos nosotros como Dios es en su interior. Dice: cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así que en este cúmulo de mandatos estaba lo que Dios espera del ser humano, ¿sí? Y al llevarlos a cabo, ellos eran aceptables a Dios. Ahora, el problema es que ellos no habían nacido de nuevo. Ellos todavía no tenían lo que luego veremos que nos sucede cuando creemos en Cristo. Así que tarde que temprano cometían pecados. Entonces Dios puso en la ley sacrificios de sangre, sacrificios de animales donde se derramaba sangre inocente, para con esa sangre inocente cubrir los pecados del pueblo. Esto es importante porque aún los mejores de los hebreos, un rey David, un profeta Samuel, un profeta Elías, todos ellos tenían que ofrecer sacrificios de sangre. Porque aunque fueran héroes y aunque fueran ejemplos, ninguno de ellos llegaba al estándar que Dios pide. Ninguno de ellos podía cumplir toda la ley. Y la escritura es muy clara y dice: si tú quebrantas un mandamiento de la ley, ya quebrantaste toda la ley. ¿Me explico? Esto no es una balanza de que bueno, he cumplido más de lo que he quebrantado. No, dice: con uno que quebrantes has quebrantado la ley. Así que tenían que ofrecer sacrificios de sangre. Pero todos estos sacrificios de sangre eran un presagio, apuntaban al gran sacrificio de sangre, cuando Dios dijo: he aquí el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Jesús sería el sacrificio perfecto que cubriría para siempre todos los pecados. Entonces los hebreos no podían cumplir con el estándar de Dios, ¿sí? Aunque ellos estaban practicando lo mejor que podían la justicia de Dios reflejada en la ley. Y la ley es importante entender. La ley de Dios, dice el Salmo 19, es perfecta. O sea, aquí se muestra todo lo que en el ser humano refleja el carácter justo de Dios, ¿sí?
Les continúa diciendo el Señor en Deuteronomio 16:20, y este es un versículo que quiero que te grabes porque vamos a volver a él. Dice en Deuteronomio 16:20: la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Guarda este versículo en tu memoria, márcalo con algún papelito, porque este versículo lo veremos más adelante en el Nuevo Testamento, dicho en las palabras de Jesús. Ahora, en Deuteronomio 23, ahí están los dos capítulos donde les quiero leer algunos elementos concretos de lo que Dios consideraba justicia, de lo que Dios consideraba aceptable y que lo refleja a Él. Capítulo 23, por ejemplo, empezamos nosotros con leyes sanitarias, porque Dios hizo el cuerpo físico y parte de la justicia afecta a lo físico, y Dios les da leyes de cómo ellos van a usar sus cuerpos, y todo esto refleja a Dios. Ay, no, es que lo físico no importa. La Biblia dice que sí importa, que le importa al Señor. Y fíjense, y esto no es por ser gracioso ni nada. Yo quiero que presten atención, esto es absolutamente serio. Dios le dice a su pueblo: todos ustedes van a tener una estaca, y cuando vayan a hacer sus necesidades van a cavar un hoyo y luego van a cubrir lo que hicieron, ¿verdad?, con la tierra, dice, para que no haya impureza en el campamento, para que yo no vea impureza en el campamento y me aleje de ustedes. Parte de rectitud, parte del carácter de Dios, parte de aquella derechez interna afecta a nuestro entorno físico. Y yo me acuerdo cuando yo me convierto al Señor, pues yo era un desastre, ¿verdad? 21 años de edad, viviendo solo, haciendo lo que me daba mi regalada gana. Pues claro que era un desastre, mi cuarto era un desastre, mi cocina era un desastre, en el departamento que yo compartía con mi mejor amigo. Y me convierto al Señor, y a las pocas semanas me doy cuenta que mi cuarto está todo en perfecto orden, que mi puerta de mi cuarto siempre está abierta porque siempre está limpio. Y yo digo, ¿de dónde salió esto? Justicia me fue impartida. O sea, aquella naturaleza pura y recta de Dios fue impartida a mi corazón cuando creí en Cristo, y luego empezó a salir de mí actos que concuerdan con esa condición interior. Y se empezó a ver en mi automóvil, se empezó a ver en mis útiles, se empezó a ver en mi habitación. Porque todo esto es parte de justicia. Esa es la razón que nosotros recogemos un papel cuando lo vemos tirado en la banqueta. Ayer venía yo por la calle y se me adelanta una camioneta que yo creo que tenía mucha prisa, y de repente veo que abren la ventana y avientan una bolsa de papitas vacía. Y me dio tanta indignación. Dije, este planeta le pertenece a Dios. ¿Cómo se atreven a ensuciarlo si este planeta es del Señor? Aún en esas cosas, cuando el ser humano cree en Cristo, todo esto es impartido a su interior en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero todavía no lo practicas. Yo me convertí al Señor una noche, y en ese momento Dios escribió en mi, no sé, ¿verdad?, en mi registro: Enrique es justo, Enrique está limpio, Enrique es recto, todo su interior es como yo quiero que sea, todo su interior ahora es un reflejo del mío. Pero todavía no lo practicaba, ¿sí? Y ahí entonces sucede lo que Jesús dijo: bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Yo todavía no lo practicaba, pero ya lo tenía dentro, y ahora quiero ser justo, quiero ser como Dios es. Mire, mucha gente entiende la fe como: Señor, ayúdame en mi problema. No, para nada. La fe, mis amados, es en las 8,000 y pico de promesas de Dios, las cuales, según Primera de Pedro, son dadas a nosotros para que participemos de su naturaleza divina. Perdón, Segunda de Pedro capítulo 1. O sea, nosotros creemos estas promesas para que participemos de aquella naturaleza, de aquella rectitud que Él ha puesto en nosotros, que Él ha atribuido a nosotros.
La fe no es para que Dios me saque del siguiente apuro, y Dios sí nos saca de muchos apuros. La fe es para que yo sea como mi Padre. Por eso la Escritura nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y como Dios actúa, así actúo yo, porque lo que Dios tiene en su interior ahora me ha sido dado a mí por el Espíritu Santo el día que creí en Cristo. Pero quiero volver un poco a Deuteronomio, a ver algunas de estas otras cosas, y lo vamos a ver cómo nosotros caminamos en ello. Fíjese, después de las leyes sanitarias, ¿verdad? Dios les dice: si un esclavo de un extranjero se huye a ti de su amo, dice, no lo entregarás a su señor, le vas a tener compasión, que more contigo en el lugar que él escogiere, no le oprimas. Wow. Y luego dice, les da una serie de leyes sobre pureza sexual, porque el manejo de nuestro cuerpo es parte de justicia. Y por eso nosotros, cuando venimos a Cristo, una de las primeras cosas que Dios elimina de nuestras vidas es la impureza sexual. Tú lo puedes leer en Colosenses capítulo 3. Hay toda una lista de pecados que Dios nos dice: vamos a hacer morir todo esto, y todas las primeras tienen que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Porque es parte esencial. Y aquella justicia, aquella pureza que me fue dada en mi interior, ahora se empieza a manifestar en los actos de mi cuerpo. Así que Dios les dice: esto es parte de. Y luego dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. O sea, no te aproveches de tu hermano, no busques sacarle provecho a tu hermano. ¿Me entiende? Luego pasa que no falta alguien que, ay, tantos, ay, qué padre, ahora yo les voy a vender mi producto a todas esas. Dice: no, yo no trato a la gente así. Yo no busco sacarle provecho personal a mi relación con la gente. Dios no hace eso. Y tú eres de Dios. Tú tienes la misma naturaleza que Dios desde el día que creíste en Cristo. Entonces dice: no, tú no te aproveches de tu hermano. Sírvelos, bendícelos, ayúdalos. Es lo que hago yo, es lo que haces tú. ¿Sí? Y continúa diciendo, luego dice, por ejemplo, les quiero leer algo en el capítulo 24, dice, versículo 6: no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. O sea, cuando tú prestes algo, no le tomes en prenda aquello de lo cual él vive. No le hagas daño, no lo perjudiques. Dices: pero ¿cómo voy a garantizar mi préstamo? A ver cómo le hacemos. Es más adelante dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, dice, no entrarás en su casa para tomarle prenda. O sea, tú eres el rico, tú eres el que estás prestando, él está necesitado, él te pide un préstamo. Dice: tú no te enseñores de él, tú no te sientas con el derecho de decir, yo voy a agarrar eso y esto en garantía de mi préstamo. No, dice, tú te quedas afuera. Y el hombre a quien le prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa. Y dices: ¿y qué garantía para mi préstamo? Tú no te quedes con su ropa, porque él tiene que tener cómo dormir sin sufrir frío. Y tú, como eres mío, vas a tratarlo como yo lo trato. Tú vas a tener misericordia porque yo tengo misericordia. Esto es justicia, esto es rectitud, esto es aceptable ante Dios, y esto es lo que tú tienes adentro desde el día que creíste en Jesús. Ahora hay un mundo afuera que piensa completamente lo contrario, y ahí habrá oposición, como veremos en un momento. Pero esto es lo que hay adentro de ti. En tu registro delante de Dios, todo esto ya se te ha asignado. Absoluta justicia a los ojos de Dios. Pero también en tu naturaleza interior esto fue depositado. Esto ya es una realidad adentro de ti. En el momento que el Espíritu Santo entró adentro de ti, esto es una realidad adentro de ti.
Continúa ese mismo pasaje, dice: sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Wow. Con razón el profeta dijo: ¿qué es lo que pide Dios de ti? Dice que hagas justicia, que ames misericordia. Estas son las cosas que Dios busca, porque esto es lo que Dios es. Así es Dios. Ese pasaje dice que hagas justicia, que ames misericordia y te humilles ante tu Dios. Yo me convertí cuando descubrí que Dios es humilde. Y me impactó tan profundamente que Dios fuera humilde. Me avergonzó tanto que Dios fuera humilde, que ahí fue donde me rendí a Cristo. Ahí creí en Él. Ahí me fue impartida justicia. Ahí me fue impartida la naturaleza de Dios en mi interior. Y cosas empezaron a cambiar. No porque yo traté de cambiarlas, sino porque ya estaban adentro, por cuanto creí. Y tú has creído. Ahora escucha lo que continúa aquí. Quiero leerte ahora sí en el Evangelio según San Mateo, si me acompañas. Hay tantas otras normas y leyes acerca de qué hacer. Por ejemplo, dice: si tú tienes un campo y tú cosechas el trigo, dice, y se te olvida una de los montones, una de las gavillas, ¿verdad?, de trigo, dice: no regreses por ella, déjala para los pobres, déjala para los extranjeros. Dice: si tú tienes olivos y ya los sacudiste, dice, no rebusques todas las ramas para bajar hasta la última aceituna, dice, déjala para los pobres. Si tú tienes una viña, igual no rebusques para encontrarte el último racimo, déjala para la gente que tiene necesidad. Yo pienso en este momento, en este tiempo en la historia, donde tenemos gente que vale, no sé, ¿verdad?, 200,000 millones de dólares, pero a sus empleados les pagan, pues la verdad, una miseria. Digo, y nunca se sacian. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y Dios dice: pero así no soy yo. Yo no quiero, yo lo tengo todo, pero no quiero más. Yo comparto, tú comparte. Yo soy generoso, tú sé generoso. Esto es aceptable ante Dios. Mire, yo esto es con lo que sueño. Yo como creyente, mi anhelo no es cosas flamantes y espectaculares. Yo anhelo un pueblo recto que camina en esta pureza delante de Dios. Mucho se puede saber de una persona por las canciones que le gustan, y una canción que a mí me gusta mucho la escribió una bisnieta de un predicador. Ella se llama Twyla Paris, creo, y me acuerdo la primera vez que escuché la canción. Ella está hablando acerca de su bisabuelo y bisabuela, que eran predicadores ambulantes, y dice: y tenían ellos 3 hijas y un hijo honesto, como decía, bueno y honesto. Y me cautivaron esas palabras, porque no dice era un hijo flamante, predicador, tremendo, ¿verdad?, en su carisma. No, dice era bueno y honesto. Y cómo anhelo yo eso en mi país y en nuestra cultura. Yo les he platicado de que hace algún tiempo Titi y yo estuvimos en Estados Unidos, y donde nos estábamos quedando, al cargar la camioneta, dejamos la mochila de Tita con su computadora y cosas valiosas ahí en la banqueta. Se nos olvidó y volvimos como 3 horas después, porque nos dimos cuenta que no la traímos, y regresamos y alguien había tomado la mochila y la estaba guardando, esperando que volviera la pareja que la había dejado. Yo dije: esto es lo que queremos. Esto es lo que Dios produce en gente. Esto es un espíritu derecho ante Dios. Y esta es la luz, mis amados, que alumbra el mundo a nuestro alrededor. Esto está dentro de nosotros por la fe en Cristo. Porque no logramos esto porque le echo ganas y hago todos mis esfuerzos. Esto es porque yo le creo a Dios.
porque leo su promesa y le creo, y aquella cosa se manifiesta en mi vida. Y yo sé, yo no puedo, pero he creído en Cristo. Y el resultado es que esto se va manifestando. Pero volvemos a ese pasaje donde Jesús dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. La mayoría de la gente lo que tiene es ganas de que Dios le haga un milagro. Pero el renacido lo que quiere es ser como su Padre. Quiere ser como Dios es. Quiere que toda su personalidad sea completamente recubierta de la personalidad y de la pureza del Señor. Y entonces su fe lo lleva ahí. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y va produciendo cada vez mayor fe. Y yo puedo caminar en aquello. Y el Espíritu Santo empieza a operar cada vez más y más. Porque el Espíritu Santo opera en nosotros para producir justicia, la cual facilita que Él opere aún más. Y empezamos a operar en una dimensión de vida que el mundo no conoce. ¿Cómo puede una jovencita irse a vivir a un país de terrible opresión espiritual? No es porque es mejor, es que Dios puso en ella su justicia y ella le creyó al Señor. Y pum, está en Turquía y sirviendo al Señor en riesgo de su vida. Wow. Esto, mis amados, quiero que me volteen a ver. Porque yo sé lo que nos pasa. Ay, qué mal estoy y todo eso. Sí, sí es cierto. No te voy a decir lo contrario. Pero no es por lo que tú piensas. Porque tú piensas, a mí me falta tanto. No. Lo que necesitamos es redirigir nuestro anhelo. En vez de anhelar, ay, que Dios me ayude, que Dios me saque adelante, olvida todo eso. Es que tú le des lugar al anhelo de Dios que está ya dentro de ti, que dice: yo quiero ser como Dios es. Yo quiero responder a la vida como Dios responde. Yo quiero que aquello que Dios trae por dentro, yo también lo manifieste. Y te conviertes en un reflejo de tu Padre. Y si la riegas, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Y puedes volver a caminar. Y cada vez te vas pareciendo más y más y más a tu Padre. Ahora, esta vida de pureza, de rectitud, de santidad, de la justicia de Dios en nosotros, no viene sin oposición. Jesús terminó las bienaventuranzas diciendo: dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia. Tú empiezas a vivir así, vas a ser atacado, vas a ser criticado, va a haber quien te desprecie y va a haber quien te busque hacer daño. Es parte del paquete. ¿Sí? Es parte del paquete. ¿Está bien? Pues no está bien, pero ni modo, es parte del paquete, así es. Y tú caminas con el Señor entendiendo que habrá oposición. No siempre, no en todo momento, pero con frecuencia. Pero lo que te mueve no son las circunstancias, ni si te fue bien o te fue mal. Te mueve aquello que Dios depositó en tu interior el día que creíste en Cristo. Y un día la oposición se acabará. Un día los adversarios se acabarán. ¿Sí? Un día Cristo volverá y nosotros estaremos con Él en gloria. Pero en este mundo nuestro lugar es ser un reflejo de Cristo. ¿En qué? En todo. ¿Y cómo? A través de la fe. Es que aquí es donde entra la diferencia. En el Antiguo Testamento tú hacías estas cosas para ser considerado justo, pero en Cristo tú has sido ya anotado como uno de los justos, anotado como uno de los salvos, tu nombre escrito en el libro de la vida. Y esta nueva naturaleza adentro de ti, imposible sacarla ya. Y ahora por la fe en las promesas, por la fe en lo que Dios dice, tú lo lees, tú lo crees, y el resultado es un poder sobrenatural para vivir una vida justa. Les cierro con una historia que me encanta, una historia ya muy vieja, de una mujer llamada Corrie ten Boom. Era ella holandesa. Y
En la Segunda Guerra Mundial, su familia empezó a esconder judíos. Yo les he contado esta historia, pero quiero que la vuelvas a escuchar. Porque los alemanes, los nazis, estaban pues masacrando a los judíos. Mataron a más de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El número ni siquiera me lo puedo imaginar, la cantidad de muertes. He visto fotos, son terribles. Y recomiendo a todos que ocasionalmente te metas en el internet y busques fotos de lo que sucedió en esa guerra. Pero ellos, su familia, escondían a judíos. Y lograron librar a muchos, ¿verdad? Y sacarlos del país, mandarlos a Inglaterra, pero finalmente les descubren. Y les mandan a ellas a un campo de concentración donde viven lo que no se puede uno ni siquiera imaginar, ella y su hermana. Su hermana muere en el campo de concentración, pero ella sobrevive y sale, ¿verdad?, libre al final de la guerra. Nadie sabe cómo. Bueno, sí sabemos por qué, ¿verdad? Y terminada la guerra, ella se dedica a predicar el evangelio en Alemania, viajando por toda Europa, pero principalmente Alemania, llevando las buenas noticias del perdón de Cristo a toda esta gente culpable de un genocidio. Y en una ocasión ella está parada delante de una audiencia, me imagino más o menos como de ese tamaño, ¿verdad? Y les está compartiendo del amor de Cristo y del perdón de Cristo, y ve a la bestia, que era un guardia del campo de concentración, y su apodo era la bestia por lo cruel y lo violento que era. Y ella se acuerda de todas las vejaciones y las humillaciones y los abusos y la violencia que ella y su hermana y tantos otros sufrieron a manos de este hombre. Y pues como puede, termina su mensaje y ella ya está lista para irse, y cuando voltea está la bestia enfrente de ella. Y le dice: hermana, yo no la recuerdo a usted, pero yo fui un guardia en ese campo de concentración, y qué maravilloso es que Cristo me haya perdonado, ¿verdad, hermana? Y ella, con todas las emociones, todo el dolor, todo el odio, todo el cómo me vengo de todo lo que este hombre nos hizo, ¿verdad? Y el hombre le dice: y el Señor me perdonó, y le extiende la mano y le dice: ¿me perdona también usted, hermana? Y ella quería matarlo, ella quería sacarle los ojos con sus uñas, porque no puedo hablar lo que ellas sufrieron aquí en público, así de sencillo. Y adentro, en su interior, ella volteó con el Señor y pidió auxilio al Señor, y echó mano de la fe y extiende su mano por fe, no por ganas. Y en el momento que toca la mano de este hombre, el Espíritu Santo desciende sobre ella con todo su poder, y el amor de Dios la inunda y lo abraza y le dice: sí, lo perdono, hermano. Qué maravilloso es que Cristo nos ha perdonado, y sí lo amo, hermano. Y aquello ya no era su esfuerzo, aquello era la justicia de Dios en ella manifestada, haciendo ella lo que nuestro Padre hace, tratando ella al pecador como el Señor trata al pecador. Esto, mis amados, es lo que este evangelio produce, y esto es a lo que yo quiero que tú aspires. Es todo lo que quiero que busques. Yo sé que te sientes mal, yo sé que dices: que mal estoy. Está bien, yo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos ciegos, vemos la Escritura. Pero si tú pones como el punto central de tu vida: yo anhelo justicia, tengo hambre y sed de ser como Dios es, y lo creo, cosas empezarán a suceder en tu vida que reflejarán a Cristo ante un mundo desesperadamente necesitado. Porque la gente se está muriendo y yéndose al infierno porque ninguno alcanza el estándar de la justicia de Dios. Pero nosotros, mis amados, estamos aquí para hacer visible al Señor. Dices: no puedo. Claro que no puedes, pero nosotros no vivimos por las fuerzas, vivimos por la fe. Amén.
Y nosotros no echamos mano de nuestra bonita personalidad, ni de es que mi familia me enseñó a mí a ser así. Echamos mano de las promesas de Dios. Y lo que yo jamás podría hacer, aquí la palabra dice que es parte de mi herencia. Y camino en ello. Y repito, si fallo, doblo rodillas, pido perdón, busco el rostro de Dios, la sangre de Cristo me lava y vuelvo a caminar en la fe del Hijo de Dios. Esto es lo que yo quiero para mi nación, esto es lo que yo quiero para mi ciudad, esto es lo que yo quiero para todos ustedes. Yo no estoy buscando flamantes predicadores, yo no estoy buscando personas que me dejen con el ojo cúbico. Yo solo quiero hijos buenos y honestos, que digan: esto es lo que yo quiero, Señor. Yo quiero ser como tú eres. Y no lo tengo en mí, en mi carne, pero lo tengo en Cristo. Y familia, esa es la gente que cambia el mundo. Esa es la gente que salva a los perdidos. Todo el respaldo del cielo, todo el poder del Espíritu Santo, todo el poder de las promesas de Dios, todo está ahí para ti, para esta vida.